La violencia obliga a cientos de familias del estado de Guerrero en México a desplazarse a otras poblaciones en busca de seguridad. Organizaciones campesinas e indígenas mexicanas se reunieron para manifestar su preocupación por la situación de violencia que afecta a numerosas familias rurales de Sierra de Petatlán, localizada en el estado de Guerrero, al sur de México. Los asistentes exigen seguridad al gobierno mexicano para las cientos de familias de 15 comunidades que abandonaron sus casas al ser víctimas de constantes amenazas por parte de grupos criminales que azotan la región. Las familias son corridas, son amenazadas directamente de muerte, ¿no? Si no se van, se mueren, tienen 3 días. Entonces, hay una especie de éxodo, pero muy, digamos, muy numeroso. Y vamos a repasar qué sucedía en Tamaulipas, porque hablábamos del asesinato de esta nueva periodista, la última de esta trágica lista que se viene multiplicando. Ubiquémonos en México, en el estado de Tamaulipas, y vamos a repasar algunos de los hechos que nos vienen, por lo menos los más sonados en cuanto a volumen y a brutalidad. Hablemos del año 2010. Por ejemplo, el 28 de junio asesinaron al candidato a gobernador de Tamaulipas. Él era Rodolfo Torres Cantú y era el favorito. Este crimen ocurrió 6 días antes de los comicios en ese estado. Julio, también del año 2010, se dieron 2 asesinatos colectivos, murieron 27 personas. Se presume que se trata también de enfrentamientos entre cárteles de la droga. Avancemos en ese mismo año, agosto. Aquí recordemos, el 24 de agosto encontraron en una hacienda en San Fernando de Tamaulipas los cadáveres de 72 migrantes que provenían de diferentes países de Centro y Suramérica. El 29 de agosto también se dio un asesinato. Asesinaron al alcalde de Hidalgo, él era Marco Antonio Lea García. Y en la madrugada de este domingo nos tenemos que ir ahora al año 2011, porque hoy, en septiembre, las primeras horas atacaron a un casino en Tamaulipas. El casino es Tropicana, una persona falleció y el ataque ocurrió justo un mes después del incendio al casino Royal, recordemos en Monterrey, donde murieron otras tantas personas. Bueno, esto sucede, recordemos, en el estado de Tamaulipas. Y queremos conocer un poco cómo es la situación, cómo es el informar en este estado, uno de los más castigados por esa violencia. Tenemos en línea a Arturo Ríos, él es periodista mexicano y él sabe mucho de la situación en ese estado. Arturo, bienvenido a Agenda Abierta. Lo saluda Lourdes Suazo desde Caracas. Tenemos que informar, como lo hacíamos tempranito, el asesinato de otra colega. Y también su cuerpo apareció con un narcomensaje. ¿Qué vínculo existe entre el asesinato y estos grupos organizados en México, Arturo? Lourdes, la verdad es que sí es lamentable lo ocurrido a María Elizabeth Macías Castro, quien era jefa de información del periódico Primera Hora. Por cierto, el propietario de ese medio informativo es el alcalde de Nuevo Laredo, Benjamín Galván. Esa persona, según información de la propia Procuraduría de Tamaulipas, denunció algunas acciones del narcotráfico por internet, por las redes sociales, y a ello atribuyen que la hayan asesinado. Ella murió decapitada, Lourdes. Esto fue el sábado a las 7:45 horas, encontraron el cadáver agentes de la Policía Judicial de aquella entidad. Tamaulipas es uno de los 10 estados más violentos que hay en México, de los 10 estados que están prácticamente viviendo una situación terrible, como lo son pues el mismo que ya mencionaste, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, y bueno, suman 10, es la tercera parte de las entidades de este país. Ahora, ya hiciste... Sí, dime. Sí, Arturo, mencionábamos también algunos de esos hechos, no solamente, bueno, los ciudadanos, los periodistas, pero también algunos funcionarios, incluso los candidatos. Uno de los favoritos para las elecciones del año pasado también fue asesinado. Digo, ¿hasta dónde llega esta ola? Porque uno siempre piensa que cuando llega a algunos límites inesperados se ponen frenos, o por lo menos se ponen planes de acción. ¿Qué pasa particularmente en el estado de Tamaulipas, que supera cualquier límite imaginable? Sí, hablaste de los desaparecidos inmigrantes, que fueron 72, que fue algo, bueno, vamos nosotros de hecho en hecho cada vez más terrible. Hablaste de lo de Veracruz, de los muertos que aparecieron
pues ejecutados frente en la plaza del centro de un lugar que se llama Boca del Río, que es la zona light más importante de Veracruz, la zona de la elegancia, casi tocando las puertas de la reunión nacional de procuradores. Y hay otra versión que no se ha confirmado o no la ha aceptado el gobierno de Veracruz, de que después de esos 35 muertos aparecieron otros 14. Esto no se ha admitido, pero las redes sociales lo machacan con mucha intensidad. Te referiste también al alcalde Rodolfo Torre Cantú, que a 8 días de haber sido el puntero de las elecciones en Tamaulipas, al que sucedió su hermano Egidio, bueno, pues él murió, fue asesinado junto con otros 4 de sus acompañantes 8 días antes de la elección, que ya tenía prácticamente ganada. Asimismo hablamos que en todo el país han asesinado a 27 alcaldes. Entonces, tú debes entender y también los televidentes de que la situación es bastante seria, bastante preocupante, y pues se vive bajo el temor de todas estas situaciones, de que ya las balaceras se producen en cualquier lugar, en cualquier momento, y pues la vida se vive con mucha precaución. Tú hablabas también, por ejemplo, de que las iglesias es el refugio. Bueno, quiero comentarte, Lourdes, que el día 15 de septiembre, que se celebra en México el grito de la independencia de México, allá en Chihuahua, otro estado fronterizo, en Ciudad Juárez específicamente, que colinda con El Paso, Texas, el grito lo dieron los sacerdotes en cada iglesia. La gente, constitucionalmente es un estado laico, sin embargo, se rompen las reglas, y en esta ocasión muy significativa para todo el país, allá en Ciudad Juárez, el grito se dio en las iglesias y los sacerdotes ocuparon el lugar que debería ser del alcalde. Arturo, vamos a estar atentos. Otro tema sobre América: 11 personas murieron en Acapulco, al sur de México, en hechos relacionados con grupos y el crimen organizado. Varios episodios de violencia se reportaron en el balneario, conocido por su afluencia turística. Este vehículo, donde se desplazaban 5 hombres, fue incendiado y se calcinaron 3 de sus ocupantes, lo cual causó alarma entre los habitantes de La Garita. En otro punto de la ciudad, un taxista fue abaleado en el interior de su auto. Desde que el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga, han fallecido cerca de 42.000 personas por narcoviolencia. Y un nuevo enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes y militares mexicanos causaron la muerte de 6 personas en el estado de Michoacán, al occidente del país. El hecho se produjo cuando las fuerzas de seguridad interceptaron varios vehículos. Entre las víctimas se encuentran 5 integrantes del cártel de los Caballeros Templarios y un transeúnte. Luego del tiroteo fue incautada una decena de armas de fuego. Y también en México encuentran 2 cabezas humanas a escasos metros de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicada en la capital del país. El fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Mancera, dijo que en el lugar también halló un mensaje de la organización criminal La Mano con Ojos, perteneciente al cártel de los Beltrán Leiva, adjudicándose el asesinato. Un nuevo enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes y militares mexicanos causaron la muerte de 6 personas en el estado de Michoacán, al occidente del país. El hecho se produjo cuando las fuerzas de seguridad interceptaron varios vehículos. Entre las víctimas se encuentran 5 integrantes del cártel de los Caballeros Templarios y un transeúnte. Luego del tiroteo fue incautada una decena de armas de fuego.